Hermenéutica, aleluya, la hermenéutica. Seguimos el estudio de la introducción a la hermenéutica. Es una de las ciencias bíblicas, aleluya, que es una herramienta para poder comprender, estudiar con más afinidad el texto sagrado o la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, nosotros nos quedamos en el capítulo. ¿Quién se recuerda? Vamos a ver, ¿quién se recuerda en qué capítulo nos quedamos? En la regla quinta, tercera parte. Ahí íbamos a entrar. Ahí no lo habíamos empezado todavía. No. ¿Qué página? Regla quinta, tercera no parte. Los paralelos de Hermanos, nosotros hemos hablado que la palabra hermenéutica, aleluya, la hermenéutica es la ciencia o la regla y el arte de la interpretación bíblica, amén, para poder interpretar los textos. Nosotros sabemos que la palabra hermeneutein significa interpretar o hermenéutica. Los antiguos filósofos y los griegos creían en muchas deidades y ellos eran politeístas. Y entre esos deidades había uno que se llamaba Hermes. Hermes era supuestamente el dios griego que venía a interpretar o a dar el mensaje a los mortales. Oiga esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una parte filosófica y una parte, claro, del texto bíblico en cuanto a interpretar. Amén. Amén. Ahora yo quiero que usted entienda que nosotros hacemos un pequeño repaso siempre, amén. ¿Se recuerda cuál es la regla fundamental de las Escrituras? ¿Cuál es la regla fundamental de las Escrituras? Que ellas interpretan. Que la Biblia es su propio intérprete. intérprete. Aleluya. No podemos venir a decir que la Biblia, aleluya, no es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. No podemos coger fracciones de las Escrituras, aislándolo de su contexto, de su texto, para formular ideas preconcebidas. Amén. Entonces, como la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica o los textos sagrados para poder interpretarlo, es ciencia porque tiene reglas que aplicar y es arte porque no se puede aplicar rígidamente. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera regla de interpretación? Interpretar el designio de las palabras y usar interpretar el designio de las palabras y su Determinar el sentido usual y ordinario. ¿Cómo está siendo usada las palabras en el texto o en el contexto? Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, a mí me gusta siempre dar un pequeño repaso. Cuando yo digo el contexto bíblico, ¿de qué yo estoy hablando? del tema del libro. ¿Cómo un libro encaja en la Biblia entera? Otra palabra, en todo el contexto bíblico, vamos a decirlo así, cómo tal libro, tal pensamiento, tal libro de la Biblia encaja o va acorde con todo el pensamiento general bíblico. Amén. Amén. Ahora, cuando decimos, el contexto gramatical o lingüístico, ¿de qué estamos hablando? De la lengua, del idioma. Del idioma. Ahora, cuando decimos el contexto cultural e histórico, ¿de qué estamos hablando? Las costumbres. La costumbre y qué más. Y la historia. La historia. Ahora, cuando hablamos de costumbre, ¿de qué estamos hablando? De las historias, de todos los sucedidos, cómo se manejaban en ese pueblo, cuáles eran sus tradiciones. Exactamente. Sus costumbres. Cuando hablamos del contexto del libro, ¿de qué estamos hablando? Del pensamiento del autor. ¿De qué trataba el libro, verdad? Sí. Ahora, cuando hablamos del contexto remoto, ¿de qué estamos hablando? Del pasado, del pasado. Cuando hablamos del contexto inmediato, ¿de qué estamos hablando? De lo que está pasando en el presente. Por ejemplo, versículos antes y después, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿cuál es la tercera
regla de ¿La interpretación. tercera o la segunda? El pensamiento, No, que, sí, la segunda, perdón. el pensamiento que expresa el autor. El pensamiento. ¿Y cómo se consigue el pensamiento? Hay que tomar las palabras en el sentido que indica. Sí, pero para yo lograr Ya. obtener Sí, el pensamiento del autor, vamos a decirlo así, el tema general en el cual el autor está expresando, Ajá. En el ¿cómo sentido yo que indica puedo el conjunto de conseguir? la frase. ¿Cómo fue? Hay que leer. Sí, lo que indica el conjunto de la frase. ¿Y qué Las más? palabras. Hay que leer repetidamente El libro, ¿verdad? el libro y buscar las palabras que más las que más se repiten para llegar al tema. Le da una pista, ¿verdad? Está bien. Tercera regla. Tomar el designio del libro. El propósito por el cual fue escrito. Sí, el motivo. Sí. El motivo. La ¿Qué idea. motivó al escritor a escribir? Por ejemplo, ¿qué motivó a Pablo a escribir Primera de Corintios, Segunda de Corintios? Porque habían allí mucho desorden y también ellos tenían preguntas que querían saber acerca del matrimonio, aleluya, acerca de los dones espirituales, etcétera, ¿verdad? Entonces, la cuarta, El tema central. tema central es muy importante. Cuando se estudia el tema, cuando usted tiene el tema central de un libro, le va a ayudar a entender mejor toda la estructura y el engranaje del libro, y el propósito del libro o el designio del libro. Amén. Eso es. Ya, Entonces, la quinta regla, ¿se recuerdan? ya. Entonces, en las quintas reglas, perdón, no falta algo. ¿Y qué de los paralelismos de ideas? Esa es la quinta. Sí, No, ¿y pero qué el paralelo. No, esa la es quinta regla paralelismo solo de pasa- enseñanza. No, la quinta Paralelo regla- de enseñanza general, ahí fue que nos quedamos. Ah, sí, ahí nos quedamos ya. Pero ¿y qué de los paralelos de ideas y paralelos de frases? Ahora, palabras. aquí viene algo muy importante. Cuando una idea en las escrituras o en el libro o en el texto que estoy leyendo, el mismo libro no me da mucha luz para entenderla, ¿qué debo de hacer? Una idea completa. Apoyarse en otros libros. Pero primero hay que leer bastante. Es lo mismo lo que estábamos hablando todos. Sí, pero Se Buscar busca las palabras el- que más se asemejan. Se busca el contexto cultural, sí. después viene el contexto Otra cosa, gramatical. sí, pero otra cosa hay que entender. De acuerdo a la época de ese momento. Escúcheme, cuando usted tiene libros que tienen frases que el mismo libro no le da mucha luz, usted tiene que buscar un libro que fue escrito en la misma época de ese libro o aproximadamente, donde se expresen las mismas ideas, entonces le va a ayudar a entender y a aclarecer más la frase oscura, la que está expresando en ese texto o capítulo o libro. Amén. Amén. Entonces, paralelo de ideas, después tenemos paralelo de qué? La enseñanza. En ahí quedamos. Doctrina general. Ok. Paralelos De enseñanza. de enseñanza generales. Ahí fue que nos quedamos. ¿Cuándo una doctrina es doctrina? ¿Quién me puede decir cuándo una doctrina, Charlene, cuándo una doctrina se puede aceptar como doctrina en la Biblia? Cuando encajan con todo la Biblia completo. Ok. Cuando concuerda. Cuando, Que tenemos armonía con nosotros. en otras palabras, cuando todo el contexto bíblico apoya en toda su totalidad esa doctrina. Por ejemplo, nómbreme una de esas doctrinas. Bautismo, por ejemplo. Sí. La resurrección, La el salvación. juicio, la salvación, son doctrinas que de Génesis hasta Apocalipsis la Biblia lo apoya. Pero yo pienso que todas las doctrinas de la Biblia tienen que ser casi lo mismo porque se van al mismo Tiene armonía entre sí. Una cosa es que toda que las otras es historia. Oiga,
tenemos que tener cuidado, ¿eh? Dios es un Dios triuno, ¿verdad? Pero podemos separarlo. No, ahí que tenemos que tener cuidado con la Biblia. Oiga, sabemos que el tema central de la Biblia es Dios salvando al hombre. Sí. Ahora, sabemos que está la doctrina del juicio eterno, está la doctrina de los bautismos. Ahora hay diferentes bautismos, tienen sus distinciones, aunque todos son eslabones y pertenecen a todo el engranaje, no se puede decir que todo es lo mismo, que tener cuidado. No, que nos lleva a lo mismo, ¿verdad? Que yo me Claro, refería, nos guía hacia nos allá, guía, sí. pero no podemos decir que todo es lo mismo. Cuidado con eso. No vayamos a hacer algo complicado o crear una confusión o algo que no en la Biblia no encaja. Sí, Amén. una cosa es el contexto y otra es ya. Kan de begin van de aarde ook een Bijbelse leerwijze zijn? Ja, toch? ¿Cómo? El comienzo de la tierra. Sí. Eso es una enseñanza bíblica también, ¿todo? La enseñanza de la creación, Ya. cómo comenzó todo. Ahí la Biblia nos enseña así, cómo Dios creó todo, claro, la Génesis. enseñanza de la creación y todo Hay eso. Génesis. Entonces, pero vamos paso por paso para que usted vaya entendiendo de qué vamos a tratar hoy. Paralelos de enseñanzas generales. Para aclaraciones y recta interpretación de determinados pasajes, no son suficientes los paralelos de palabras e ideas. Es preciso acudir al tenor general, o sea, a las enseñanzas generales de las Escrituras. Tenemos indicaciones de esta clase de paralelos en la Biblia misma, bajo las expresiones de enseñar conforme a las Escrituras, de ser anunciada tal o cual cosa por boca de todos los profetas, y de usar los profetas o predicadores su don conforme a la medida de fe. Es decir, según la analogía o regla de la doctrina revelada en 1 Corintios 15, versículo 3 y versículo 14, y el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18, y Romanos 12, versículo 6. Vamos allí, mueva la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Quién tiene 1 Corintios 15, 3 y el versículo 14, por favor? Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Sigo? Hasta el 14. No. Oiga, Hasta ahí era. ¿conforme a qué? A las Escrituras. Óigame bien, conforme a las Escrituras. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar esta herramienta llamada hermenéutica, esta ciencia, para poder interpretar, o mejor dicho, desentrañar lo que en realidad el Espíritu Santo quiso decir allí. Amén. ¿Quién tiene Hechos, capítulo 3, versículo 18? Amén. Por favor. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Jesucristo, que su Cristo había de padecer. había de ¿Qué padecer. dice ungido? ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Ungido. Romanos 12:6, por favor. ¿Quién lo tiene? Romanos 12:6, por favor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Entonces, tiene que ser totalmente conforme a las Escrituras, que la Biblia lo apoye generalmente. Entonces, en las enseñanzas de generales se está hablando que la Biblia generalmente lo apoya. Amén. Okay. Ejemplo 1, dice la Escritura, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Ahora bien, si alguien de estas circunstancias saca en consecuencia
y enseña que el hombre de fe queda libre de las obligaciones de vivir una vida santa y conformada a los preceptos divinos, comete un error. Oiga esto. Aun cuando consulte algún paralelo del texto, es preciso consultar el tenor o doctrina general de la escritura, que se refiere al asunto hecho, lo cual hállase que sea hállase que esa interpretación es falsa, porque contradice, por contradecir por completo al espíritu y al designio del evangelio, que en todas partes previene a los creyentes contra el pecado, exhortándoles a la pureza y a la santidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas para también refutar al mismo tiempo una falsa doctrina de los judaizantes. Y el problema era que los judaizantes, los gálatas, estaban siendo judaizados, que tenían que ser salvos también guardando la ley. Pero Pablo aclara aquí que el hombre es justificado solamente por la fe. Ahora tenemos a Santiago. Santiago le escribe a los hermanos que está bien, el hombre es justificado por la fe, pero la fe sin obras muertas. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema era que en Gálatas lo estaban judaizando y Cristo ya había cumplido la ley. Ahora viene el punto, que en Santiago la gente se convertía, era justificada por fe, pero quería vivir una vida fuera de la responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hay contradicción, sino hay una aclaración por medio del contexto y la situación que se estaba dando, el designio. Entonces, cuando vemos esto claramente, estamos viendo de que sí, somos justificados por la fe, pero tenemos la responsabilidad de obedecer y vivir en santidad, apartado del pecado. Amén. Segundo, según el tenor o enseñanza general de las escrituras, Dios es un espíritu. ¿Es un espíritu? Dios es espíritu. Dios es el espíritu, no un espíritu. Según el tenor o enseñanza general de las escrituras, Dios es el espíritu omnipotente, purísimo, santísimo, conocedor de todas las cosas y en todas partes presente, cosas que positivamente consta en multitud de pasajes. Ahora bien, otro texto que al parecer nos presentan a Dios como ser humano limitándole a tiempo o lugar, aminorando en algún sentido su pureza o santidad, su poder o sabiduría. Tales textos deben ser interpretar a la luz de dichas enseñanzas generales. Quiere decir que usted tiene que ver todo el contexto bíblico. Cuando se habla de enseñanzas generales, se está hablando exclusivamente del contexto bíblico, todo el contexto bíblico. Por eso hay que leer mucha Biblia, para evitar problemas y aclarar las supuestas contradicciones, los cuales no existen, sino que nosotros somos los que tenemos el problema. Amén. Nosotros somos los que en nuestra mente estamos contradecidos por no estudiar a profundidad las escrituras. Y cuando a veces dice que Dios se arrepintió y después dice que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir. Entonces, cuando analizamos el contexto bíblico, nos damos cuenta de que no se está refiriendo a que Dios se arrepintió, como la traducción dice. También a veces el lenguaje figurado. ¿Sí? Entonces sigue diciendo
el que haya texto que a primera vista no parecen armonizar con ese tenor de las escrituras, débese al lenguaje figurado de la Biblia y la incapacidad de la mente humana de abrazar la verdad divina en su totalidad. ¿Usted ve? Ya. Esa es la capacidad de la mente humana, quiere decir que tenemos que Por orar y ejemplo, buscar de Dios como para tener luz, ¿entendimiento? lo que pasa es que nosotros, cuando habla de la mente humana, está hablando de las limitaciones. Ujú. Divina. ¿Me entiendes? Porque, ¿están entendiendo? Entonces, aquí viene un problema y es lo siguiente, que mucha gente no entiende porque hay muchas traducciones de la Biblia. Lo que pasa es que tú no puedes traducir todo una cultura a otra cultura, porque cada idioma tiene sus matices que en otros idiomas no existen. Entonces, ¿qué pasa? También hay dificultad de traducción. Entonces, la gente no entiende eso y tiene la tendencia a decir que la Biblia está adulterada, que hay mucha traducción que no sirven y que la Biblia ha sido cambiada. Ha dicho muchas cosas de eso, pero exactamente. Entonces han dicho muchas cosas acerca de esto y es porque no entienden a ciencia cierta el manejo de los textos sagrados, de la traducción de los idiomas y las culturas y esas cosas. Entonces comienzan a sacar conclusiones por su propia cuenta sin tener conocimiento general. Lamentablemente. Entonces, número 3. Al decir las escrituras, todas las cosas, aquí yo creo que una persona vaya, esto sí está buena. Yo creo que una persona vaya a Proverbio 16, 4. Por favor. Esto sí está bueno. Llegamos a un punto aquí bueno. Amén. ¿Qué dice? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Oiga esto. y aún al impío para el día malo. Explíqueme eso, por favor. Que Jehová ha hecho todas las cosas para él y aún para los que no son merecedores. No, léalo bien. Oh, Léalo bien. Y usted está aquí, no me... todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, 16, 4. y aún al impío para el día malo. Está bien. Cansa. ¿Qué dice? Y aún al impío para el día malo. Explíqueme eso, por favor. Será el ¿Cómo? Dios creó al diablo. Hay gente que dice que Dios creó al diablo. No se hizo diablo. No, hay gente que dice que Dios creó al diablo. Hay gente que dice que Dios creó al diablo. Hay gente que lo dicen. Dios creó a Lucifer. Ah, es otra cosa. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Raiza? Todas las cosas ha hecho Todas Jehová las para sí cosas. mismo. Todo lo que Sí, todo lo pero que ¿qué ves. dice ahí en esa expresión? Y aún al impío. Al impío, al malvado. ¿Qué Ya más? para el infierno, ya para el día malo, ¿no? ¿Cómo usted resuelve ese problema? Yo me voy para arriba, para Espere, ¿cómo usted resuelve? Raiza, por favor, ¿cómo tú resuelves ese problema? Bueno, primero veo a ver si puede ser sentido figurado. Yo si no entiendo, leo más arriba y más abajo. leer todo el contexto. Oiga esto. Según el texto, dice que Dios creó al impío para el día del mal. Da a entender en la traducción como que Dios hizo al hombre malvado. Para condenación. Oye, como que Dios hizo al hombre malvado. Pero cuando usted lee bien, oiga, lo voy a leer yo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Pero si uno sigue leyendo, uno va a entender. Exactamente. Y cuando uno sigue leyendo, lo va a entender que lo que está diciendo es que aunque el impío esté vigente y haciendo mal, Dios va a llevar a cabo su designio, su propósito. No fue en la traducción de entender como que Dios creó al hombre malo, pero no es así. Lo que está diciendo es que a pesar de todo lo que haya el hombre malo y todo, Las cosas Dios va a van a llevar a pasar. cabo su designio. Por ejemplo, ¿quién fue que le endureció el corazón a Faraón?
Dios. ¿Fue Dios que lo endureció? Según la Biblia, sí. Según la- Si lo leemos así a simple vista, es una forma de expresión. Pero ¿Aló? ya lo tenía Una forma de endurecido. expresión. Oiga, por eso es que yo llamo que hay dificultad la dificultad de traducción, porque hay muchos matices en el idioma griego y hebreo y arameo que no se pueden traducir a nuestro idioma. Entonces, ¿qué pasa? Esas son formas de expresiones de los hebreos y formas de expresiones griegas, también se puede decir, de que cuando tú oyes, por ejemplo, que Dios le endureció el corazón a Faraón. Pero ahora viene el punto. ¿Cómo es que Dios le endurece el corazón a Dios Faraón lo castiga. y después lo castiga? ¿Cómo que no concuerda? No concuerda. Lo que Dios está diciendo, le dijo a Moisés en realidad fue, aunque Faraón endurezca su corazón, Como a ya mi, sabía. a mi propósito, yo voy a cumplir mi propósito o voy a terminar mi propósito a través de ese mismo endurecimiento de corazón. Quiera o no. ¿Me doy a entender? Que es una forma de expresión. No es que Dios determinó, yo soy el soberano, Faraón, te voy a endurecer el corazón. Ya Dios está manipulando las cosas. Ya ahí no hay justicia. ¿Me entiendes? Es que él ya sabía que, que el corazón de él era... Él lo sabe todo. Entonces, es lo que le está aclarando a Moisés, Es lo que que lo que iba a viene. venir. ¿Verdad? Se corrige el pecado. Entonces, lo que está diciendo ahí en ese texto, en ese el círculo es, cuando tú lees todo el contexto, que Dios va a llevar a cabo su designio por encima o aún a través de esa situación que se está desenvolviendo a través del hombre impío. Dios lo va a hacer como quiera. No es que Dios creó al hombre impío. ¿Está entendiendo? ¿Por qué se entiende? Porque se ve esto, Yo no entendí. porque se ve esto. La Biblia dice, escucha bien, la Biblia dice que Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar, él lo sabía. Ahora, eso paró el plan de Dios. No, porque es que Él le da a esos impíos, también les da oportunidad de que se arrepientan a través de la misericordia de Él. Claro, pero el punto está, no es que está hablando de que se arrepienta, está hablando de que aunque ellos hagan lo que hagan y se opongan o venga lo que venga, Dios por encima o a través de ellos mismos, Dios va a llevar su propio designio. El plan de Dios se va a dar como quiera. ¿Me entiendes? Entonces, no es que está diciendo que Dios creó al hombre para hacerlo malo. Por ejemplo, cuando hay un brujo satanista que recibe al diablo a toda fuerza, Señor, el plan de Dios está como quiera ahí con ese hombre. ¿Me entiendes? Que Como Dios ese lo va a hombre. traer a su tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No es que Dios creó la maldad. Mucha gente dice que Dios creó la maldad. Óigame bien. Dios no creó la maldad para nosotros. Una cosa es que Dios le da la libertad al hombre. Oiga esto. De escoger. El mal depende del bien. Y el bien destruye al mal. Porque el mal es una tergiversación del bien. ¿Están entendiendo de lo que estoy hablando? Entonces vamos a seguir leyendo paso a paso. Dice, al decir las escrituras, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Proverbio 16:4. Querrá enseñar aquí que Dios ha creado al impío para condenarle. ¿Eso? Como algunos interpretan este texto. Cierto que no, cierto que no. Porque según el tenor de las escrituras en multitud de pasajes, Jehová no quiere la muerte del impío, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted ve? Entonces, cuando usted estudia todo el contexto general, se da cuenta de que no encaja. ¿Me doy a entender? Claro, porque entonces él no quisiera que nadie se arrepintiera. Pues los impíos. Por eso es que muchos cometen errores doctrinales. Porque cogen un texto, lo aíslan del contexto bíblico, entonces formulan una idea preconcebida. Por ejemplo, hay gente que dice que Dios creó al hombre malo. Hay otros que dicen que Dios creó al diablo. Dios no creó al diablo, Dios creó a Lucifer y Lucifer se convirtió en diablo a través de la rebelión que llevó a cabo. Entonces, cuando leemos todo el contexto bíblico, cuando vemos en Ezequiel, ¿qué dice en Ezequiel bien claro? Dios quiere que el hombre malo se vuelva a él o no. Entonces, a través del arrepentimiento, ¿o no? ¿Qué estamos estudiando? Hermenéutica. No, ahora mismo, ¿qué estamos Las estudiando? doctrinas generales. ¿La doctrina qué?
General. Entonces, cuando estamos leyendo un texto, un versículo y está complicado, ¿qué tenemos que hacer? Leerlo todo. Oiga, vuelvo y repito. ¿Qué estamos Que lo estudiando? apoye toda la Biblia. Exactamente. Ahí es que yo quiero que ustedes entiendan. Ahí es que yo quiero llegar con ustedes. Que cuando entonces estamos, que toda la Biblia lo apoye, entonces estamos de acuerdo. Ahora, por eso, cuando decimos que no estamos de acuerdo sobre que el pantalón es pecado o no es pecado, es porque toda la Biblia no apoya eso. De un versículo usted no puede hacer una doctrina. La gente se equivoca en esto. De un versículo usted no puede hacer una doctrina. Cuando estamos estudiando las doctrinas generales o enseñanzas generales, se le entiende claramente que es apoyado en todo el contexto bíblico, porque mire este versículo ahí. Yo sé que Raiza de una vez entendió. Bueno, ¿Dios lo creó o no, Raiza? Yo digo no. Dios no creó al hombre impío. Porque en el principio, ¿cómo Dios creó a la humanidad? Santo. Santa y pura. Entonces, ¿cómo es que Dios crea lo bueno y después va a crear lo malo para matar, para destruir? No concuerda con la idea general. No concuerda con la idea general o el contexto bíblico. Por eso es que hay que tener cuidado con esto. Yo no creo nada malo, todo lo creo bien. Sigue diciendo, y por tanto el significado de la última parte del texto debe ser que el creador de todas las cosas, en el día malo sabrá valerse aún del impío para llevar a cabo sus adorables designios. ¿Ves? Ay, hay que leer ahí. Y ya. Ustedes, Decir el propósito. por ejemplo, Ay, Dios mío. la gente no quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador. Después del arrebatamiento. En el capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿quién es que abre los sellos? El Cordero. Es Jesús que abre los sellos. Claro. Como dije en el mensaje, ¿quién es que libera el anticristo entonces? Es Jesús que lo libera. Ahora, ¿por qué lo libera? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y a pesar de que el anticristo se le dé poder aquí en esta tierra para hacer muchas cosas, va a estar bajo el mandato y el designio y la voluntad de Dios. ¿Usted está entendiendo? Ahora, no es que Dios quiere como masoquista, sino es porque el hombre se revela contra él. No me aceptaron a mí, recibe el anticristo. Prueben cómo. Pónganse mambo ahora. Suena duro, pero es así. ¿Cuántas veces por la providencia de Dios no hubieron de servir los impíos cual azote y plaga a otros, castigándose a sí mismo a la vez? ¿Se ve? Aleluya. Número 4. Paralelos aplicados al lenguaje figurado. A veces es preciso consultar los paralelos para determinar si un pasaje se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado. Ahora, hay gente que dice ojo por ojo y diente por diente. ¿No es así? Pero eso es lo que dice la Biblia, venganza. Se contradice entonces porque Jesús dice, ama a tu enemigo. ¿O no? Ora por los que te persiguen. Perdona a los que... Sí. ¿O no? Quizás sea. Pero ¿qué es lo que está diciendo el texto entonces? El texto está diciendo de que cuando una persona era falsamente acusado o acusada, tenía que presentarse ante los jueces de Israel y ser presentado también ante Dios. Oiga, esto era algo serio. Y si todas esas acusaciones eran falsas, todo lo mal que él quería para esa persona venía sobre él. Oiga, entonces ahí dice ojo por ojo y diente por diente. No está hablando de venganza. No está hablando de venganza.
Entonces, si es figurado, o se debe tomar al pie de la letra. Varias veces nos presentan los profetas a Dios, por ejemplo, con un cáliz, una copa, en la mano, dando a beber a los que quieren castigar, cayendo estos en tierra embriagados o aturdidos. Nahum 3:11, Habacuc 2:16, Salmo 75:8, etc. Esta representación breve y sin explicación en cierto texto hállase aclarada en el paralelo de Isaías 51:17, versículo 22 y versículo 23, donde aprendemos que el cáliz es el furor de la ira o justa indignación de Jehová, y el aturdimiento o embriaguez, asolamiento y quebrantamientos insoportables. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? 3:11. Nahum 3:11. ¿Qué Tú dice? también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Habacuc 2:16. ¿Qué dice Habacuc 2:16? ¿Qué dice? Amén. Te ha llenado de honra más que de honra. Bebe tú también y será descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, vómito de afrenta sobre tu gloria. Eso está hablando de una justa ira por causa del pecado, ¿eh? Ahora, cuando usted toma la figura, la expresión, el símbolo, usted tiene que entender qué es lo que en realidad está diciendo, qué es lo que en realidad se está expresando. Amén. Por ejemplo, vámonos al Salmo 75:8, por favor. Amén. ¿Qué dice? Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mixtura, y el derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Quiere decir que está hablando de una justa ira y está hablando de la indignación, de una justa indignación de Jehová, y el aturdimiento está hablando de embriaguez, asolamiento y quebrantamiento insoportable. En otra palabra, juicio por causa de su rebelión contra Dios. ¿Está entendiendo? Si se toma figurado o si se toma literal al pie de la letra. Porque la gente, no, se está embriagando. La gente piensa, se está embriagando, está aturdido por la embriaguez. No. Usted tiene que entender si el lenguaje es figurado o está hablando literalmente. Ahora, Isaías 51:17, versículo 22 y versículo 23. Aleluya. ¿Qué dice? Isaías. ¿Qué dice? 51:17, varón. 51:17 y el versículo 22 y 23, por favor. 51:17. Amén. ¿Qué dice? Despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová en cáliz de su ira. Ese es Isaías 51, ¿verdad? Sí, Sí, sí. 17. Versículo 17, ok, siga. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sentimientos. Versículo 22. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sentimientos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Versículo 23. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate, y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Entonces, usted ve que no está hablando de una simple embriaguez o borrachera, como le quiera llamar. Está hablando
de la ira justa e indignación de Jehová, y el aturdimiento o embriaguez, asolamiento y quebrantamiento insoportable. Están hablando figurado. Exactamente. Entonces hay gente Como que... Jesús mismo dijo, Entonces, si es posible, paralelo. pásame de esta copa ¿Cuál copa? del sufrimiento. Ah, ustedes porque hay que tener cuidado, por eso es que mucha gente, hermano, miren. Oiga, esto es una herramienta para poder entender las escrituras y poder interpretarla bien. Mucha gente ha cometido grandes errores y lo hemos estudiado ya eso, por causa de estar estudiando la palabra fuera de su contexto. Óigame bien, sacar la palabra fuera de su contexto. La persona formula un pretexto, óigame bien, y lleva a cabo idea preconcebida. Oiga, ¿cuánto daño nos ha hecho esta doctrina por ejemplo, de que la mujer no puede ser pastora, de que la mujer no puede enseñar, de que el pantalón es pecado, de que los aretes es pecado, de que el atavio es pecado? Tantas cosas eso ha traído en las iglesias, tantas divisiones, tanta guerra, tantas enemistades, eso ha traído, porque esta persona o esa línea tiene la tendencia a sacar la Biblia fuera de su contexto y formular un pretexto y decir que eso es doctrina, y le llaman la sana doctrina. Eso no es sana doctrina, al contrario, eso ni siquiera es doctrina bíblica, porque la Biblia enseña bien claro, cuando estudiamos la Biblia a profundidad, que la Biblia ni siquiera a eso se está refiriendo. Cogen los textos y los sacan fuera de su contexto. Por eso que dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. Imagínate tú, como que la salvación es por medio de... Ponte a parir ahí con una loca. Entonces, pero después cogen, pero así mismo cogen el texto, el versículo también donde dice, no le permito enseñar a la mujer al hombre. Y todos esos textos los cogen así a simple vista. ¿Me doy a entender? Y lo cogen así literalmente, sin aclarar bien qué era lo que estaba sucediendo culturalmente, históricamente en ese tiempo. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el designio del libro? ¿Cuál es el propósito del libro? El tema central del libro. El contexto del libro, el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto gramatical. Porque si la Biblia dice, por ejemplo, la mujer se salvará engendrando hijos, entonces ya no es por la fe. Es por un hijo. Entonces los hombres odian. No, Hermano, esto está grabando. Oh my God. Esto está grabando. Por eso compórtese, entonces está grabando. Porque ustedes no pueden tener hijos. Pero yo no dije nada malo. No, pero quizás para nosotros no, pero para otras personas que quizás vayan a ver el video. ¿Te me entiendes? Pero no dije nada malo. Oiga esto, por favor, diga. También, por ejemplo, hay iglesias que toman eso de lavamiento de los pies, que lo que Jesús hizo, literalmente, y la gente sentándose y se lava. No, yo tengo que admitir algo aquí. Yo fui a una iglesia donde yo tuve que dejarme lavar los pies. Ya. Pero eso. ¿Pero por qué? Pero, Literal. no, La pero costumbre de ahí, ¿verdad? sí, pero ¿por qué? Yo no voy a forzar. Las reglas. ¿Me entiendes? Yo no voy a decir, no, eso no es. Yo sé que eso no es como la Biblia lo está enseñando. Entonces, ¿qué yo hago para evitarme contienda con mis hermanos? Porque Sí, ya, por yo eso estaba, ya me había metido en la fila, entonces ya dije, ay Dios mío, ahora. A mí me lavan los pies también en la iglesia ya Santo Domingo, me lavan los pies y yo también lavé los pies a otra persona. ¿Me entiendes? Yo aquí lo hice. Entonces, pero eso no es lo que la Biblia está enseñando. Es un ejemplo que no. De humildad, no, de aplica servicio. El contexto cultural que pasaba ahí y todo. Entonces, por eso se han cometido grandes errores. Yo siempre digo, la Biblia no fue escrita en español, Exacto. no fue escrita en inglés, no fue escrita en alemán. La Biblia fue escrita en arameo, paleo hebreo y griego koiné. Y una cosa es lo siguiente. Una cosa es lo siguiente aquí, por favor. Y es que fueron en otro continente, con otras culturas y con otros pueblos totalmente distintos y diferentes a los nuestros. Pero nosotros somos tan, perdona la expresión, bárbaros, que cogemos las palabras así literalmente sin analizar a profundidad, sin hacer un análisis a profundidad de la cultura, porque el idioma está aferrado a la costumbre y la cultura. ¿Me doy a entender? Cómo se expresaban. Como todos los pueblos de Latinoamérica tienen expresiones coloquiales del pueblo.
¿Me entiendes? Palabra del vulgo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que esos son expresiones de ellos. Entonces, a veces nosotros, por dejar eso a un lado, cogemos las escrituras y decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Y ya hemos estudiado el libro de la salvación en Cristo y hablamos fuertemente acerca de la santificación. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso estamos estudiando todo esto, porque nos ayuda a entender mejor las escrituras, para evitar estos problemas, estas falsas interpretaciones que se están dando y se han dado y se siguen dando, para que usted frene con eso. Amén. Amén. Entonces sigamos aquí. Dice así. A propósito del lenguaje figurado, es preciso recordar aquí que alguna semejanza o igualdad entre dos cosas, personas o hechos justifica la comparación y uso de la figura. Así es que, si hay cierta correspondencia entre el sentido figurado de una palabra y su sentido literal, no es necesario, como tampoco es posible, que todo cuanto encierra la figura se halle en el sentido literal. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, cuando se hace una comparación de que Jesús es una relación, Jesús es el Cordero de Dios. No quiere decir que literalmente Jesús es un cordero. ¿De qué está hablando? ¿Cómo coge el lenguaje de Jesús es el Cordero de Dios? ¿A qué se está refiriendo? Que es como un cordero. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? En el sentido, sin más. A su carácter manso. Obediente, inocente. Lo que pasa es que el cordero es el único animal que, porque es el manso ya. que el hombre lo puede dominar, que el amo, o sea, el dueño. que es más, que lo puede dominar. El dócil, sí. Dócil. Pero lo que está hablando, por eso, usted ve, se está usando figuradamente, lo que está hablando es que Cristo, el Cordero de Dios, le está expresando el que era para el sacrificio, el que era sin mancha, el Cordero limpio, inocente. Eso es el único animal inocente. Ahora, ¿qué pasa? No está hablando de que Jesús es un cordero. ¿Están entendiendo? Como una comparación. Exactamente, entonces, por eso es que hay que estudiar bien las escrituras. Porque entonces también le dirían el león, él no es un león. ¿Está entendiendo? Entonces se hace una comparación. Por ejemplo, ¿qué sacamos cuando dice Jesús es el león de la tribu de Judá? ¿De qué está hablando? Es fuerte. Es el rey. ¿Está entendiendo? Entonces, por eso. David, ¿me entiendes? también. Por eso es que hay que entender estas cosas. Seguimos. Espero que ya estoy aprendiendo algo. Sí, varón, está bueno. Por lo mismo, cuando Cristo, por ejemplo, llama ovejas a sus discípulos, es natural que no apliquemos a los discípulos toda la clase de cualidades que encierra la palabra oveja. ¿Están entendiendo? Que aquí se usa en sentido figurado. En casos como este suele bastar el sentido común para determinar los puntos de comparación. Así comprendemos que al llamarse Cristo el Cordero, solo se refiere a su carácter manso y a su destino a ser sacrificado, como el Cordero sin macula o sin mancha lo era entre los israelitas. Del mismo modo, comprendemos en qué sentido se llama al pecado deuda, a la redención paga de la deuda y al perdón remisión de la deuda o de la culpa.
¿Está entendiendo ahora? ¿Se está entendiendo algo, por favor? Amén. Para que no vaya a cometer los errores. Óyame bien. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando, Raiza? Paralelos de Para enseñanza. enseñanza general. Mantenga esos generales. No está hablando Del contexto, una parte solamente, sino todas las partes. contexto bíblico. Ya. Ok. Voy a leer aquí. Es evidente que el sentido de tales expresiones no se debe llevar, oiga esto, a extremos exagerados. Como lo hace. Si bien Cristo murió por los pecadores, no se sigue en consecuencia, por ejemplo, que todos los pecadores son o serán salvos. ¿Está entendiendo? ¿Qué fue lo que yo acabé de leer? Cristo murió por todos los pecadores, sí. Que no Pero no debemos quiere de decir llevar que a todos los salvar. pecadores son salvos, como algunos dicen. Sí, aceptarlo. Ah. Para esa pasión, arrepentirse. Entonces, por eso, hermana y hermanos, yo sé que ustedes son personas inteligentes, tenga cuidado. Por eso yo le leo el libro tranquilamente para que usted vaya entendiendo paso por paso. Para que nadie vaya a engañarle o enredarle en su mente. Embaucarle la mente. Y si bien Cristo cumplió toda la ley por nosotros, no resulta de ello que nosotros tengamos derecho a vivir en el pecado. O si bien consta que el hombre está muerto en el pecado. No quiere decir, oiga, que está de tal modo muerto que no se pueda arrepentir. Y que, oiga, y que Sin culpa. esta palabra aquí presente, muertos al pecado. Los salvos siempre salvos, dice, el hombre no puede hacer nada por su propia fuerza porque está totalmente muerto, muerto es muerto. Entonces Dios, pero ellos piensan que ni siquiera el hombre se puede arrepentir. ¿Están entendiendo? No quiere decir que está de tal modo muerto que no se puede arrepentir y que quede sin culpa. Si desoye el llamamiento del evangelio, tratándose de figuras tomadas de objetos materiales, no suele ser difícil determinar el justo número de realidades o puntos de comparación que designa cada figura, ni la consecuencia lícita o enseñanza positiva que encierra cada punto. Más dificultad ofrece las figuras tomadas de la naturaleza humana o de la vida ordinaria. Muchos han recreado en forma castillos de doctrina sin fundamento. Oiga esto, rebuscando y comparando tales figuras y símiles, sacando consecuencias ilícitas, sino contrarias a las escrituras. El espíritu humano parece hallar gusto especial en semejantes fabricaciones caprichosas y juegos de palabras. Débense, pues, estudiar las figuras con sobriedad especial y siempre con toda seriedad. ¿Están entendiendo? Ahora, yo quiero que yo le voy a dar algo para que usted lea esto, oiga. Yo quiero que usted vaya conmigo. Yo siempre lo voy a usar como ejemplo. Deuteronomio 22. Raiza. Amén. 22:5, ¿qué dice? Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Cómo tú resuelves ese problema, Raiza? ¿Cómo yo lo resuelvo?
Eso no es lo que expresa ahí. Sí, pero tú lo entiendes, pero ¿y cómo tú se lo expresas a otro? ¿Cómo tú se lo aclaras a otro? Eso está, por ejemplo, aquí no está especificando. Para mí no es lo que expresa eso, porque como yo sé cuál es el traje de hombre y cuál es el traje de mujer. Sí, ok, pero Eso es de acuerdo, ¿cómo tú comienzas? tal vez a la época. ¿Cómo tú comienzas? Ok, y cuando habla de época, ¿de La qué costumbre, ¿qué más? de esto histórico, ¿cómo es el Contexto. contexto histórico, ¿Qué más? cultural? Contexto cultural, ¿qué más? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué le está hablando? Ya. Y cuando tú le... Ya. Tú nada más vas a leer solo ese versículo, solamente ese versículo. Yo no, yo puedo leer más arriba y más abajo. Y todo el libro, ya. El libro. Para Ok. entender bien de lo que está tratando, las leyes. Porque observa esto, lo que cogen ese versículo, ¿por qué no cogen el versículo 10 también? No, perdón, el versículo 11. Claro, no vestirá ropa de lana ni lino justamente. ¿Por qué no cogen el versículo 12 también? Y la ropa de nosotros prácticamente es de lana. Sí, ¿por qué no cogen el versículo 12 también? Te harás flecos en 4 puntas de tu mano. O sea, con flecos para Eso está llegar. también en el contexto, ¿no está ahí? Entonces, ahí ¿Por no qué se- entonces no cogen eso? El versículo 8, ¿por qué no lo cogen también? no, o las leyes sobre la castidad. Oh, no, aquí, por favor, estamos en ese contexto. En el versículo 8, ¿qué dice, por favor? Léamelo a alguien. Cuando edifiques casa nueva, harás prétil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Por qué no hacen eso entonces? ¿Eh? ¿Por qué nada más cogen el versículo 25? Usted ve cómo sacan de contexto el versículo. Cogen nada más ese solo, sin estudiar el contexto cultural. La historia. Oiga, exactamente, sin estudiar el contexto del libro, sin estudiar el contexto histórico, sin estudiar el contexto gramatical, nada de eso. Te lo tiran así, a la piedra, a la roca, en la cara. Porque lo cogen literalmente así. Aquí dice, abominación es. No saben a qué se está refiriendo originalmente. De ahí es que viene lo del pantalón. Ah, pues, Porque entonces al hombre también le dice que no vistiera ropa de mujer. Y en ese tiempo ellos vestían con sus mantas. Entonces eso es ropa de mujer. Ahora. no parecía todo. Era unos bordes y los colores también. Era que hacía la distinción, pero era una túnica que la gente se Era como vestido. Sí, una túnica que vestían. Entonces, ¿qué pasa? Que al no analizar todo esto, dicen que la mujer que porte una vestimenta forma de pantalón está en pecado. Cuando el pantalón en ese tiempo no existía. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿Eh? ¿De dónde salió esa? Doctrina. Fuera del contexto Por el contexto, gente que le llegó esa idea, vamos a coger. Para castigar a la mujer. No. Oiga bien. Perdón. Oiga bien, escuchen bien, por favor, pongan atención. Por eso digo, pongan atención. Oiga bien, pongan atención. Eso viene por sacar la Biblia fuera de su contexto. La Biblia ahí, como ellos la usan, o la persona que la usa de esa manera, óigame bien, no le está dando a la Biblia la interpretación que la misma Biblia dice de ella misma. Porque la primera regla fundamental es que la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Observe esto. Vámonos a Timoteo. Observe esto. Yo cojo versículos que le pican a mucha gente que quizás vean estas enseñanzas. Primera de Timoteo. Sí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces la mujer se salva engendrando hijos. Como lo cojan así. Pero después dicen algunos en el versículo 9, ven lo que dicen algunos en el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa,
con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué pasa aquí? Ahí hay una cultura. ¿Me entiendes? Había un problema en la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que al no estudiar el contexto cultural no se dan cuenta del problema que estaba aconteciendo y dicen que peinado ostentoso, atavio de ropa decorosa, dicen que está hablando de cosas sensuales. Eso. Ni siquiera de eso está hablando. Y algunas veces impiden que uno viste oro y todo eso. Ahora, Bueno, en parte un permiso, poquitico. Sí. permiso. No. Vamos a lo que dice la Biblia. Por eso es que yo quiero que usted me ponga atención a lo que yo estoy enseñando aquí. Para que usted aprenda. Y mayormente ustedes, mujeres. Óigame bien. Si nosotros cogemos el versículo así, oiga bien, ponga atención, yo voy a terminar. Como está ahí, sin estudiar a profundidad. Entonces, en el versículo 15, entonces las mujeres se salvan por tener hijos. Ah, no. No. Entonces, en el versículo 11, ¿qué dice? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar Machismo. ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Si cogemos esos textos así, literal, sin analizar el contexto cultural, histórico, y el contexto gramatical o el contexto del libro, el designio del libro, el propósito del libro, vamos a cometer los mismos errores que se han cometido y que están cometiendo muchos, que supuestamente le llaman sana doctrina. Yo creo que una persona que tenga dos dedos de frente, que piense, sabe que Jesús vino a predicar el amor entre nosotros, entonces eso no es de Jesús. No, por el punto está hablando, pero hay reglas y no hay- estamos habldo de la posición de la que ocupa la mujer en la iglesia. Por eso mismo. Ahora, Jesús Cristo, no vendría al quien el Hijo libertare será No, no verdaderamente libertinaje libre. tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos cogen esos textos para decir que la mujer no puede enseñar. Entonces, si cogen los textos así, entonces el 15 quiere decir que la mujer se salvará teniendo hijos también. Entonces, la salvación es por tener hijos. Entonces, cuando analizamos todo el texto, vemos que la situación no es como la han predicado y la han enseñado. La gente no sabe manejar eso mucho. Varón, están cometiendo grandes errores mucha gente. Concilios enteros. Vuelvo y repito, la Biblia no fue escrita ni en español, no fue escrita ni en inglés, no fue escrita ni en alemán, ni en francés, ni en papiamento. ¿Cuándo nos va a dar griego? Cuando ustedes superen esto bien. No sabemos español. No, ya, pero con lo que sabemos damos a aprender el griego. No somos Hermana, Cervantes por ahora, tampoco. vámonos así. No somos tampoco Cervantes, no es necesario tampoco aplicar ¿Cómo fue? Que no somos Cervantes. Por eso. Usted tiene que aplicar. Sí, pero a ver, ¿cómo digo? No somos la Cervantes de España, de la lengua española. Por eso con lo que eso sabemos no, ya da para aprender otra un lengua. idioma, el que se dispone a aprender un idioma lo aprende, no hay ningún problema. Claro. Pero yo lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente. Es que tomen en cuenta todo esto cuando vayan a estudiar las escrituras. No. Para evitar esos problemas. Y cuando usted vaya a la iglesia y tengan esa doctrina, no se desespere, esté tranquila, simplemente cállese, escuche en amor y no vaya en contrariedad para evitar problemas. ¿Me entiendes? Pero eso no es bíblico. Ya. Y lo que creen como nosotros, a nosotros nos llaman cristianos modernos. No somos cristianos modernos. Estamos buscando el equilibrio por las escrituras para evitar esos dogmas y esas leyes de hombres o mandamientos de hombres. Entonces, usted dijo que cuando vaya a una iglesia así y tiene su costumbre y eso uno hace y para evitar problemas, pero depende qué. Sí, no, por eso Porque se no, puede pero yo estoy yendo estar- de visita. Sí, de visita, pero te dice, tú tienes que pasar por sobre el fuego, por